Bienvenidos sean todos, mi nombre es Domingo Tsunchivir, curso el quinto semestre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio educativo desde la investigación a acción, que es el libro escrito por el autor John Elliott. Bien, vamos a empezar. Les presento el libro El cambio educativo desde la investigación a acción, por John Elliott. Bien, nos preguntaremos nosotros, ¿quién es John Elliott? Bien, John Elliott nació el 23 de junio de 1930, que actualmente tiene 90 años. Es de nacionalidad británica. La ocupación es historiador de la Edad Moderna, historiador, también profesor universitario e hispanista. Bien, aquí tenemos la foto de John Elliott y el libro que vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que contiene el libro y vamos a reflexionar también del contenido del libro. Muy bien, empezamos con lo siguiente. Los profesores como investigadores, contexto histórico y bibliográfico. Bien, sabemos que todo esto lo va narrando John Elliott, ¿verdad? Reformas curriculares de la Secondary Modern School, que todo empezó en esta escuela. Sabemos que fue una escuela del Reino Unido, que la enseñanza era una enseñanza superior, ¿verdad? Una enseñanza superior a los que existían, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente de 1900, de los años 60, cuando Elliot empieza a escribir el libro. Entonces él narra que los niños para entrar a la Modern School tenían que aprobar cierto examen, ¿verdad? Entonces, los niños tenían que tener cierto nivel de conocimiento para entrar a dicho colegio, a la Secondary Modern School, que aquí es donde se empieza la implementación de la investigación, acción, ¿verdad? De investigación-acción, que dice que el nombre del examen que los niños entraban era el 11 Plus, que el 11 Plus era llamado el examen en la que era como un examen de admisión, ¿verdad? De los niños. Para entrar a la Secondary Modern School tenían que ganar el examen de 11 Plus. Entonces, si hablamos de Secondary Modern School, John Elliott habla de esta escuela como era la primera escuela que implementaba la investigación en acción, ¿verdad? Ya luego, al transcurrir del tiempo, ¿verdad? John Elliott empieza a trabajar también como docente y las demás escuelas que existían se dieron cuenta de que la Secondary Modern School implementaba una técnica que era la investigación acción, también ellos lo implementan, ¿verdad? Bien, la enseñanza, dice que la enseñanza empieza de materias de humanidades. En este caso hablamos de lengua, historia, geografía y religión, dice. Siempre y cuando hablando de 11 Plus en la Secondary Modern School, ¿verdad? Bien, ya para entrar a fondo del libro, ¿verdad? Yo tomé el siguiente aspecto, que son las características fundamentales de la investigación-acción. Entonces, las características, ¿verdad? Fundamentales de la investigación-acción son los siguientes, que vamos a reflexionar en cada una de ellas. Bueno, dice que es participativa, pues los investigadores trabajan con el propósito de mejorar sus propias prácticas. Entonces, si reflexionamos sobre esta frase, aquí dice que mejorar sus propias prácticas. John Elliott habla mucho de lo que es la reflexión. Tiene que haber reflexión en la práctica. Entonces, él hablaba en el libro de que habían bastantes maestros en aquel entonces, ¿verdad? Que eran muy tradicionalistas. Entonces, cuando se introdujo este pensamiento de la investigación-acción, como que ellos estaban en desacuerdo, no les gustaba, ¿verdad? No les gustaba como que atacaban el trabajo de ellos. Entonces, John Elliott decía que era muy importante la reflexión, ¿verdad?
Este, entonces, John Elliot, bueno, da ejemplos, ¿verdad? Da ejemplos en lo que él decía de que los maestros eran tradicionalistas, pero cuando él empezó a trabajar también en una Secondary Modern School, él empezó con la implementación también de la investigación-acción, en donde ponían a los niños en ciertas actividades. Algo que él resaltaba bastante era un ejemplo sobre una película. Él decía sobre una película en donde introdujeron a los niños. Entonces dice que los niños los prepararon, ¿verdad? Les pidieron permiso a sus papás. Los niños estaban con permiso, pero se dieron cuenta de que a la hora de montar, digamos, en este caso el video, de grabarlo, los niños se ponían nerviosos, se ponían con miedo. Entonces ellos reflexionaron, John Elliot específicamente reflexionó y decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando con los niños? Entonces, de ahí el punto, ¿verdad? El propósito de mejorar las prácticas, pero a través de la reflexión. Luego involucra un proceso sistemático de aprendizaje que se orienta a la praxis, ¿verdad? Hay que seguir cierta lógica, ¿verdad? En este caso, si lo tomamos en el ejemplo del video o del montar la película que se hizo en la escuela, fue sistemático, ¿verdad? Porque se les pidió permiso a los papás, prepararon a los niños, luego de esto, luego de ciertos ensayos, montaron el video. ¿Y qué pasó con esto? Lo llevaron a la práctica, ¿verdad? Luego comienzan con pequeños ciclos de investigación, planificación, acción, observación y reflexión, que se ven ampliando hacia problemas mayores. Del mismo modo, es iniciada por grupos pequeños de colaboradores para luego expandirse a mayores grupos gradualmente. Esto era lo que decía John Elliot, ¿verdad? En la práctica, en el ejemplo del video, de la película, él se dio cuenta de que los niños se ponían nerviosos, ¿verdad? E incluso se los olvidaba las prácticas. En este caso solo eran los únicos actores los que estaban en la escena, no habían más niños. Entonces él dijo, entonces, ¿por qué está pasando? Entonces de ahí nació la idea de John Elliot de introducir a más niños, ¿verdad? Tomó a los niños de su sección que él estaba impartiendo, si no recuerdo, creo que era 4º grado. Él los introdujo, en este caso, en donde se estaba grabando el video, la película. Entonces se dio cuenta él de que los niños reaccionaron diferente porque ellos ya no se ponían ya nerviosos, no se pusieron nerviosos, actuaron muy bien, ¿verdad? Luego, la investigación sigue una línea introspectiva. Es una especie de espiral que desarrolla por ciclos cumpliendo las etapas de planificación, acción, observación y reflexión. Sí, en efecto, se necesita planificar, observar y la reflexión. Bien, se dice que también es de naturaleza colaborativa, pues se realiza en grupos. Sabemos que la investigación-acción lo podríamos implementar individualmente, pero el libro de John Elliot se basa más en lo que son el cooperativismo, trabajo en equipo. ¿Verdad? Como mencionaba, vamos a seguir usando el ejemplo de la película. ¿Verdad? Luego, ¿verdad? Cuando John Elliot introdujo a los niños, ellos actuaron diferente, se aprendieron más el papel, ya no tenían miedo de participar, participaron bien, hablaron bien, ¿verdad? Entonces, la naturaleza es colaborativa, ¿verdad? Y se realizan en grupos. Luego, induce a teorizar y formular hipótesis sobre la práctica. En este caso, es importante formular hipótesis, ¿verdad? Antes de la práctica. Como lo decía John Elliot, ¿verdad? Él formuló esta hipótesis de que qué pasaría si yo hiciera esto. Bueno, pasaría tal cosa.
¿verdad? Pero luego él llevó dicha hipótesis a la práctica, porque la hipótesis era, bueno, si los niños se ponen nerviosos estando solos, se les olvida el papel, ¿qué pasaría si yo introdujera a mis alumnos a la grabación? Entonces la hipótesis de él puede que resulte, ¿verdad? Para que los niños no se les olvide y reaccionen de una mejor forma. Entonces, en efecto, así fue, ¿verdad? Luego genera progresivamente cambios muchos más amplios. Claro que sí. Siempre se ha dicho que es bueno la teoría, ¿verdad? John Elliot dice que la teoría también, de la teoría se aprende bastante, pero no es comparativo a diferencia de la práctica. Sabemos que teoría es teoría, ¿verdad? Pero práctica, llevar la teoría a la práctica es otro nivel, ¿verdad? Es muchísimo mejor, se aprende de mayor forma e incluso comprendemos mucho mejor a lo que en este caso se está estudiando o lo que se está aprendiendo. También dice que las prácticas y las ideas o suposiciones son sometidas a la prueba, sí, ¿verdad? Siempre hay que practicarlos, no hay que quedarnos con la teoría, hay que practicarlo. Luego, se le considera un proceso político, ya que implica cambios que pueden afectar a las personas. Claro que sí. Afecta en este caso a las personas. ¿Por qué? Porque en este caso puede cambiar nuestras conductas, ¿verdad? Pues nosotros podemos actuar de una diferente manera. En este caso, si lo hacemos de la investigación a acción, como se mencionó anteriormente, tiene que ser sistemáticamente. Entonces, ¿qué dice esto? Esto implica que nosotros vamos a actuar de otra manera. No vamos a actuar como yo quiero, como, como mi amigo quiera, ¿verdad? Entonces, nosotros hay que basarnos en ciertos pasos, ¿verdad? Entonces, sí nos llega a cambiar, porque en este caso ya hay que seguir cierta jerarquía, hay que seguir ciertos órdenes. Entonces sí, es un proceso que ya, si lo vemos hoy en día, llega a ser un proceso político, ¿verdad? Porque nos implica cambios, implica un cambio de conducta y muchas veces un cambio de cómo actuar, ¿verdad? Porque tenemos que regirnos a ciertos pasos, a cierto sistema, a cierto orden. Bien, ya para terminar y cerrar con lo que es mi pequeño resumen sobre el libro, también me llamó mucho la atención que John Elliot habla sobre los dilemas y las tentaciones del práctico reflexivo. Bueno, que tenemos a continuación, que es estimular a los alumnos para que critiquen la propia práctica profesional, ¿verdad? Estimular a los alumnos es muy importante, a que critiquen la propia práctica profesional. Entonces hay que poner a nuestros niños a reflexionar, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Será que está bien hacerlo de esta manera o lo cambiamos? ¿Verdad? Entonces estamos nosotros estimulando a nuestros alumnos a que ellos evalúen si se está haciendo bien el trabajo o no. También en la comunicación de datos a los colegas de profesión, tanto dentro como fuera de la escuela. John Elliot mencionaba esto, que era muy importante la comunicación entre profesionales, ya que al compartir las ideas, nosotros podemos mejorar nuestra propia concepción, porque nosotros podemos decir, a platicar entre colegas y decir, fíjate que estoy haciendo esto y pues no sé qué pensás, y puede que el otro me comparta, ¿verdad? No, pues también en dicho centro también estamos haciendo esto, implementando lo otro. Entonces de ahí podemos hacer una reflexión también nosotros, porque recordémonos que el libro de John Elliot habla mucho sobre la reflexión, que dice que el docente tiene que ser reflexivo sobre el propio trabajo de uno.
¿Verdad? Porque si decimos, bueno, estamos trabajando de la siguiente manera, pero algo no está funcionando, entonces hay que reflexionar y decir, bueno, entonces lo que está pasando es la siguiente. Entonces, si no me está funcionando de tal cosa, debo mejorarla al siguiente paso. Pueda que este paso funcione, ¿verdad? Y que mis alumnos sí aprendan y se lleven una teoría a una buena práctica, ¿verdad? Entonces, podemos concluir de que esta nueva modalidad, si lo ponemos en práctica hoy en día, llega a ser muy efectivo. Porque nos damos cuenta en las clases, si hablamos mucho de teoría, teoría y teoría, llega un punto en que el estudiante, en que el estudiante o el curso llega a ser muy tedioso para el estudiante. Entonces, porque nos fundimos de tanta teoría, llega un punto en donde decimos, bueno, entonces, no, ¿por qué tanta teoría? Es mejor llevarlo a la práctica. Porque eso es lo primero que uno dice, porque la práctica, aparte de la práctica, uno se divierte porque anda con grupos de personas, interactúa, habla, hacen intercambios de diálogos, ¿verdad? Entonces, y se aprende de mayor manera, de mayor forma. Entonces, es importante hoy en día reflexionar también, uno como docente, reflexionar los procesos que se están dando. John Elliot decía que hay que dejar lo tradicional y hay que ser un maestro nuevo, ¿verdad? Ya dejar a un lado el tradicionalismo. Entonces, aplicar la investigación de acción hoy en día puede resultar ser muy efectivo en la práctica, en este caso en la hora de enseñar a los alumnos. Ellos pueden interactuar y aprender de una mejor manera. Bien, con esto concluyo con mi pequeño análisis del libro de John Elliot, ¿verdad? Que la verdad es un libro muy bonito, recomendado también. Y muchísimas gracias. Nos vemos hasta el siguiente video.